Estoy agradecido por la oportunidad que Dios nos da de estar reunidos cientos de personas en diferentes lugares: Allende, Montemorelos, Fresnillo, Kairos, en línea, junto con al mismo tiempo millones y millones de personas alrededor del mundo que están congregando para adorar a Dios y aprender sus propósitos y sus planes para nuestras vidas. Siempre es un privilegio estar juntos y hacer esto, y hoy estoy emocionado porque puedo compartir de algo que me apasiona, que es muy importante para mí, pero no solo compartirles eso, sino también extenderles una invitación a todos los que están escuchando, todos los que están en cualquiera de nuestros campos el día de hoy, para ser parte de algo increíblemente importante y valioso, y que tiene el potencial y ha cambiado el mundo y lo va a seguir cambiando de maneras que más allá de lo que podemos incluso comprender. Pero antes de entrar en el tema que estoy emocionado por compartirles, quiero hacerles una pregunta, y eso es si ustedes alguna vez fueron parte de algo importante o especial. Alguien fue parte de algo como que especial, y cuando digo eso me refiero quizás puede haber sido un equipo de deportes. Fui parte y jugué un papel importante, teníamos una misión. Quizás fue un grupo de trabajo, un equipo en el trabajo. Quizás fue una organización que tenía una misión importante, valioso, algo ambicioso que querían lograr. O quizás es la familia donde es parte de una familia importante. Yo creo que todos quizás en algún momento hemos sido parte de algo así. Y yo recuerdo cuando mi primera experiencia siendo parte de algo que yo consideraba en su momento ser especial. Yo era un niño, yo creo que no estoy seguro si tenía 10 o 11 años, y fui parte de un equipo de béisbol. Y los que han sido parte de un equipo de deportes saben que después de jugar juntos y conocer bien, puede llegar a ser algo muy especial. También hay experiencias no tan favorables en equipos, pero en este caso fue algo especial. Yo nunca había jugado béisbol antes, y no era muy bueno para jugar béisbol, pero me abrazó el equipo y llegué a ser parte. Y jugamos bien, llegamos a jugar bien. Yo no era bueno, era de los menos buenos en el equipo. Todos los otros compañeros habían jugado por muchos años, desde bien chiquitos, y yo llegué el novato en el deporte. Pero me gustó, y empezamos a ganar juegos, y llegamos al punto de estar jugando en la final, ya compitiendo por el trofeo. Y para mí era como algo importante, algo muy especial. Y estábamos jugando bien, y el otro equipo también estaba jugando bien. Y llegamos hasta la novena entrada, y nosotros estábamos perdiendo por 2 puntos. Y teníamos 2 personas sobre las bases. Estábamos perdiendo por 1 punto y teníamos 2 personas sobre las bases. Y tocó la desfortuna de que para mi equipo, que me tocó a mí salir a batear. Y digo desfortuna porque yo no era muy bueno, había otros muchos mejores que yo, pero a mí me tocó y así era. Entonces yo salí, teníamos solo un out más que podíamos tener, y yo estaba delante del pitcher, y yo muy nervioso. Y recuerdo que mi papá estaba detrás de mí diciendo: tú solo trata de pegarle, no te quedes, no te congeles, tú solo trata de pegarle. Y dije: está bueno, lo voy a intentar. Y no recuerdo si creo que fue en el segundo la primera lanzó y alcancé a tocar un poco la pelota, pero pues fue foul. Y la segunda vez que lo lanza, hice, por gracia de Dios y por amor a mi equipo, Dios es muy bueno, hice contacto con la pelota, y muy bien, la pelota se fue entre primera y segunda, casi hasta la cerca, y logré correr 3 bases, y mis 2 compañeros llegaron a home, y gracias a esos 2 puntos nosotros ganamos la final. Fue algo súper emocionante, mi primera experiencia estando en un equipo, y de haber terminado así como de película. Pues para mí en esa edad era como que esto es lo máximo, lo que pude haber experimentado. Y yo creo que todos anhelamos ser parte de algo así. Y algo en donde nosotros somos importantes, donde tenemos una misión para cumplir. Es algo ambicioso, y estamos trabajando juntos para lograrlo. Y cuando digo ser parte de algo, no me refiero a un equipo de béisbol o de fútbol o del deporte que tú quieras, sino algo todavía más importante que eso. Porque
En la escala de todas las cosas, ganar ese campeonato a mis 11 años de edad no era tan importante ni impactante para el mundo, pero creo que todos anhelamos ser parte de algo importante que va a impactar. Queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Creo que eso es parte del punto. Y queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y muchos pasan todas sus vidas buscando ser parte de algo así. Ser parte importante, algo que impactante, algo más grande que ellos mismos. Y algunas personas dan sus vidas, invierten sus vidas en algo pensando que eso es, o lo dan a lo que mejor que ellos encuentran. Y muchas veces descubren al final que no era tan importante quizás como ellos pensaban. Pues yo creo que Dios, quien nos creó con ese sentir, ese deseo de ser parte de algo más grande que nosotros mismos, algo importante. Y no solo ser parte, sino jugar un papel importante dentro de esa cosa. Yo creo que Dios nos hizo así, y creo que lo hizo porque tiene un propósito que Él quiere que nosotros cumplamos. Hay algo a lo cual Él quiere del cual seamos. Él quiere que seamos parte. Y lo que voy a decir quizás sea controversial o algunos no estén de acuerdo, pero yo creo que esa cosa a lo cual Dios quiere que seamos parte y nos creó con un deseo de ser parte de algo así, es lo que llamamos la familia de Dios, el reino de Dios, o lo que llamamos en los tiempos de ahora la iglesia. Ser parte de la iglesia. Y como digo, algunos van a resistir la idea porque han tenido quizás una mala experiencia con la iglesia, o no consideran que la iglesia es tan importante o algo tan valioso. Pero y otras personas porque simplemente no entienden para qué es la iglesia, o simplemente están confundidos acerca de qué es la iglesia y por qué es importante. Y es cierto que ni una iglesia es perfecta, pero siendo la verdad, quiero pedirles que consideren la siguiente pregunta. Sin importar lo que sabes de la iglesia o las experiencias que has tenido en la iglesia, considera esta siguiente pregunta: ¿qué tal si la cosa a la cual siempre has anhelado pertenecer es la iglesia? ¿Qué tal si es la iglesia lo que siempre has anhelado en tu corazón ser parte de? ¿Y qué tal si la iglesia es el plan de Dios para cumplir sus buenos propósitos en el mundo y para nosotros, y fuera de la iglesia eso no se puede dar? Consideren esa posibilidad. Mi gente, que si lo que siempre has anhelado ser parte es la iglesia, y sin la iglesia no vas a poder ser parte de lo que en verdad deseas o anhelas hacer. Yo creo que es así, yo creo que esto es verdad, pero sé que muchos no lo ven así, y por eso yo quiero invertir algunas semanas como iglesia en esta serie que se llama Sé Parte. Yo quiero que vamos a examinar esta serie, las 3 partes de la iglesia. La primera parte que vamos a examinar y comenzando el día de hoy es la iglesia universal. Y luego más adelante vamos a hablar de la iglesia local, y luego vamos a cerrar hablando de lo que estoy llamando la iglesia personal. Y voy a explicar qué es eso cuando lleguemos a ese punto. Pero el propósito es para poder entender qué es la iglesia, para qué es la iglesia y por qué yo creo que todos en verdad queremos ser parte de la iglesia. Quizás no queremos ser parte de la iglesia como lo entendemos ahora algunos, pero creo que todos en verdad queremos ser parte de la iglesia, como vamos a aprender el día de hoy. Pero quiero pedirles y necesito pedirles un favor, y solo ustedes pueden hacer esto, así que pues por eso se los pido a ustedes. Yo quiero pedirles que tomemos la información que hemos escuchado y las opiniones que hemos formado acerca de la iglesia, ¿okay? Las que ya tenemos, cada quien entró a un campus de Conexión Live el día de hoy con un concepto de qué es la iglesia y con opiniones acerca de eso. Vamos a tomar esas cosas y vamos a meterlas en una caja mental. Vamos a meterlas dentro de una caja y vamos a cerrar la caja y vamos a ponerla a un lado. No olvides la caja, quizás hay cosas buenas ahí, no hay que olvidarla, pero vamos a tratar de sacar esas cosas y ponerlas a un lado para poder aprender la nueva información que vamos a escuchar, sin que esa información y opiniones
previamente formuladas impiden que entendamos qué es la iglesia en verdad. Y sin que contaminen los conceptos que quizás Dios nos quiere enseñar y el propósito que Dios nos quiere enseñar durante esta serie. ¿Creen que podemos hacer eso? Pero podemos al menos hacer el esfuerzo hoy. Es mi intención para cuando terminemos el mensaje de hoy que todos podamos entender mejor qué es la iglesia, por qué existe la iglesia, ¿por qué deberías ser parte de la iglesia y cómo puedes ser parte de la iglesia? Y hoy les recuerdo que estoy hablando específicamente acerca de la iglesia universal. No estoy hablando específicamente de la iglesia Conexión Live o otra iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Para qué existe? Y por qué deberías querer o desear ser parte y cómo. Vamos a hablar de esto el día de hoy. Y quiero comenzar examinando dos cosas básicas de la iglesia que muchos ya saben, pero todos necesitamos recordar. La primera pregunta que quiero contestar acerca de la iglesia es: ¿qué es la iglesia? Y la segunda es: ¿para qué existe la iglesia? Como un repaso, como contexto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que, ¿qué es la iglesia? Bueno, para explicar qué es la iglesia, primero quiero definir qué no es la iglesia. Quizás nos puede ayudar a eliminar algunas cosas que hemos entendido mal acerca de la iglesia. La iglesia no es, y va a aparecer en la pantalla arriba, la iglesia no es un lugar físico. No es un lugar físico. No vas a poder encontrar la iglesia universal en un mapa. No es un lugar físico en el planeta, no lo vas a encontrar. La iglesia no es un edificio. No vas a encontrar la iglesia adentro de un edificio. Tampoco es una religión. La iglesia no es una religión. Hay muchas religiones. La iglesia no es una religión. La iglesia tampoco es una denominación. Hay muchas religiones y cada religión tiene diferentes denominaciones o creencias dentro de las religiones. La iglesia tampoco es una de esas denominaciones. La iglesia no es una tradición. Tiene muchos años practicando y existiendo, pero no es una tradición. La iglesia no es un grupo de autoayuda tampoco, aunque hay muchas cosas que nos pudiera ayudar, en las cuales nos ayuda la iglesia, pero no es un grupo de autoayuda, no es un club exclusivo y no es un lugar de entretenimiento tampoco. No es ninguna de esas cosas. Así que si algún momento habíamos pensado que era una de esas cosas, necesitamos meter esas cosas en la caja y hacerlo a un lado, ¿ok? La Biblia describe a la iglesia de la siguiente manera: lo describe como la novia de Cristo. Y cada una de esas cosas, hay pasajes al lado. Por cuestiones de tiempo tuve que solo dejar la pura cita bíblica. Si quieren investigar más profundo, tómenle foto a la pantalla y pueden regresar después a verlo. Le describe como la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el templo de Dios. Ahora, la iglesia no es un templo, pero la iglesia es el templo de Dios. La luz del mundo, el viñedo del Señor, el pueblo de Dios y la familia de Dios. Y la verdad, hay muchas otras descripciones que le podríamos decir acerca de la iglesia, pero eso nos da cierto contexto. Y la última que hice, la familia de Dios, creo que es una muy buena manera de referirse a la iglesia, porque para dar a entender esto, nadie confundiría, por ejemplo, una familia con una casa, ¿verdad que no? No, pues es dos cosas muy distintas, ¿verdad? Una familia puede vivir adentro de una casa. Sí, la mayoría de las familias viven en una casa, pero con o sin la casa, la familia existe. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia es igual. La iglesia no es un edificio. La mayoría de las iglesias sí nos congregamos en algún edificio, pero con o sin el edificio, la iglesia sigue existiendo. La iglesia es como una familia, con una casa o no, la familia existe. Sin un edificio o no, la iglesia existe. La definición más simple de la iglesia que pude pensar es esta siguiente: la iglesia es la comunidad de creyentes en Jesús el Señor. La comunidad de creyentes, un grupo de personas que creen en Jesús y lo confiesan como su Señor. Quiero aclarar que la iglesia no solo son personas que confiesan un credo de fe, que sí creo. Son personas, y eso está respaldado con muchas enseñanzas en la Biblia. Son personas que creen en y se someten a Jesús como su Señor. Las personas que creen en Jesús, confiesan a Jesús y se someten a Él como su Señor, ellos son ese grupo de personas. Todos los que cumplen con esa descripción son la iglesia. ¿Okay? ¿Qué es la iglesia? Eso es la iglesia.
Si quieren saber más, hay mucho que pueden ver. Tenemos una clase de descubriendo la membresía, que si quieren saber más a profundo de la iglesia, los animo a que lo tomen. Pero resumiendo, en resumidas cuentas, esa es la iglesia. Ahora, la siguiente pregunta: ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe? Yo voy a dar 4 razones por las cuales existe la iglesia rápidamente. La primera es: la iglesia existe para dar testimonio de Jesús. O sea, esta comunidad de creyentes en Jesús el Señor existe en parte para dar testimonio de Jesús. Jesús dijo en Hechos 1:8: serán mis testigos, hablando a la iglesia, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. La iglesia existe en parte para dar testimonio de Jesús. Pero no solamente eso, la iglesia existe también para el compañerismo de la familia iglesia. La iglesia existe para el compañerismo de la familia iglesia. Hechos 2:42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. En la comunión y el partimiento del pan se refiere a la práctica que tenía la iglesia de convivir juntos, tomar la Santa Cena y de comer juntos, de casa en casa. La iglesia existe, la iglesia de Cristo existe en parte para el compañerismo de la misma familia de Dios. Hay 59 mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento que incluyen la frase unos a otros. Por ejemplo, oren y sirven y ayuden unos a los otros. Y todas esas, para cumplirlas, es necesario hacerlo en comunión con otros creyentes. Y vamos a hablar más de eso en las futuras partes de esta serie. Pero la iglesia existe en parte para el compañerismo de la familia de Dios. La tercera cosa es que la iglesia existe para capacitar al pueblo de Dios. Una de las razones que existe es para capacitar a la iglesia. El apóstol Pablo dice en Efesios 4 lo siguiente: dice, él mismo, ¿quién es él? Jesús constituyó a unos como apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, ya vimos, la iglesia es una comunidad de creyentes en Jesús el Señor, y la iglesia existe para dar testimonio de Jesús, para el compañerismo de la familia iglesia, para capacitar al pueblo de Dios, y por último, para que el mundo glorifique a Dios. ¿Okay? Existe para que el mundo glorifique a Dios. Primero de Pedro 2:12 dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar como ejemplar que, aunque los acusan de hacer el mal, ellos observen que las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. ¿Qué son las buenas obras que Dios quiere que la iglesia hagamos cuando nos reunimos o cuando nos capacitamos para hacerlas? Vamos a hablar de esos en unos momentos, ¿ok? Eso es qué es la iglesia y para qué existe la iglesia. Quiero resaltar algo muy importante que todavía se nos puede estar pasando y es importante entenderlo. ¿Están listos? Esto puede ser diferente para algunos. La iglesia no existe para que nos juntemos los domingos, o no existe para congregarnos, ¿okay? No existe para congregarnos. La iglesia se reúne, se congrega para dar testimonio de Jesús, se congrega para ser edificados por el compañerismo, se congrega para ser capacitados para ser más como Cristo, y se congrega para hacer buenas obras para la gloria de Dios. ¿Sí están conmigo? O sea, la asistencia o el congregarse en la iglesia es necesario para lograr el propósito de la iglesia, pero el congregarse no es un fin en sí. O sea, ya fui a la iglesia, cumplí mi propósito en la iglesia. No, aunque es necesario congregarse para cumplir el propósito de la iglesia, ¿ok? Sé que fui rápido, pero yo sé que ustedes son inteligentes y la mayoría de ustedes ya sabían esas cosas. Era solo para recordarles. Ahora llegué a la parte del mensaje donde me quiero enfocar el resto del mensaje, y es contestando la siguiente pregunta: ¿por qué debo ser parte de la iglesia universal? ¿Por qué tú vas a querer o debes desear, yo pienso, ser parte de la iglesia de Jesús, la iglesia universal? Y yo creo que hay 3 razones principales por las cuales debemos de desear ser parte de la iglesia. Deberíamos ser parte de la iglesia. Y estas son, empezando con el número 1. Si están todos listos, digan, si están listos, digan: estoy listo.
Oye, ya vamos a entrar en tema. Dice, ¿por qué debo ser parte de la iglesia? Ok, va, dice, la iglesia tiene la misión más importante. Tú debes ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Díganlo conmigo. La iglesia tiene la misión más importante. Tiene la misión más importante. Todos queremos ser parte de algo importante. La iglesia tiene la misión más importante de todas las otras organizaciones que pudiera haber, que jamás habrá. Y hay muchas cosas muy buenas allá afuera a la cual podemos pertenecer, pero nada tiene una misión más importante para el mundo que la misión que tiene la iglesia. Hay dos razones por las cuales tiene la misión más importante. La primera es que la iglesia tiene la solución más importante para el problema más grande del mundo. Tiene la solución más importante para el problema más grande. Y eso es la salvación de los pecados y la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Esa es la solución que la iglesia ofrece al mundo. Y no hay algo más importante. No hay una misión más importante que ayudar a las personas a conocer a Dios, a recibir el perdón por sus pecados, los pecados que los han separado de Dios. Y la iglesia tiene la misión de hacer eso. Jesús nos manda a ir al mundo, a compartir, a dar testimonio de Él y compartir su mensaje. Juan 3:16 al 18 dice lo siguiente. Muchos leemos Juan 3:16 y lo dejamos ahí. Vamos a leer hasta el versículo 18. Dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es muy bueno. Y sigue diciendo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esa es una misión importante. ¿Escucharon lo que dice? Nosotros tenemos la misión de llevar el testimonio al mundo de Jesús. Y cuando las personas escuchen ese testimonio y creen en Jesús, ¿qué es lo que sucede? Son salvos. El que cree en Él no es condenado. Y también dice que el que no cree en Él ya está condenado. Así que la misión que nosotros tenemos literalmente determina la eternidad de las personas. Si nosotros llevamos el mensaje o no lo llevamos, es sumamente importante. Es la misión más importante que hay. Y esa es la primera parte de la razón porque tiene la misión más importante. Pero hay otro lado eso. Y eso es que cuando otros escuchen, cuando nosotros cumplimos la misión y llevamos las buenas nuevas de Jesús y ellos creen, cuando otros escuchen el mensaje de Jesús y creen, no solo son salvas sus almas, también comienzan a amar, servir, ayudar a otros como Jesús manda hacerlo. Y eso es parte de la misión tan importante. Las personas se salvan y ellos se convierten a ser seguidores de Jesús en personas que aman y sirven y ayudan y llevan a cabo el propósito de Dios en el mundo. Y eso me lleva a la segunda razón por la cual tú deberías ser parte de la iglesia universal. Y es esto, que la iglesia tiene el récord más impactante. Tiene la misión más importante y tiene el récord más impactante. Quiero hacer una pauta aquí antes de explicar lo que la iglesia ha hecho y cómo ha impactado el mundo, pero para decir lo siguiente: ¿la iglesia ha cometido errores? Contéstenmelo ustedes, contéstenmelo claro que sí, ha cometido errores. Ok. Aunque en mi opinión, la mayoría de los errores que la iglesia cometió fue por hombres, por lobos que infiltraron a la iglesia, aprovecharon de la bondad de las personas para influenciarlos para mal. No fue la iglesia en sí, aunque la iglesia conlleva una responsabilidad, porque nosotros debemos de resguardar, cuidar la iglesia de los lobos, y a veces la iglesia universal no ha hecho un buen trabajo haciéndolo. Pero la iglesia ha cometido errores, claro que sí. Pero nadie puede negar, que nadie en la historia ha hecho más por los pobres, enfermos, cautivos, derechos humanos y la educación que la iglesia. ¿Ha cometido errores? Sí, pero nadie ha hecho más bien que la iglesia. Han sido y quiero clarificar lo que estoy diciendo con esto. ¿Qué es la iglesia? Las personas, la congregación de personas que creen en Jesús y lo obedecen, ¿verdad? Esas personas han sido los hombres y mujeres que forman la iglesia, los cuales creen y obedecen a Jesús,
Al ser capacitados por la iglesia, han salido para servir, ayudar, educar, liberar, liderar en todas las capacidades, en todos los lugares imaginables. Y así el amor y los valores de Jesús han impactado al mundo como ninguna otra cosa lo ha impactado. Ha sido por medio de la iglesia, que la iglesia no es una organización, es un grupo de personas que siguen a Jesús, que han sido capacitados por la misma iglesia para servir. Han impactado el mundo, la iglesia ha impactado el mundo como ninguna otra cosa en la historia. Y tengo mucha evidencia o puntos para sacar acerca de ello. Y quiero compartirles 9 maneras que la iglesia ha impactado a la historia. La primera es, la iglesia nos dio los hospitales como hoy los conocemos. Nos dio los hospitales como hoy los conocemos. Antes solo los ricos podían recibir atención médica. Fue la iglesia que hizo hospitales en los cuales todos pudieran recibir tratamiento. De hecho, la idea o el concepto atrás del hospital cristiano era para recibir a los más pobres que no podían atención médica en sus casas. En el siglo IV se estableció que por cada iglesia local se debería edificar también un hospital. O sea, piensa en eso. Cada iglesia que se edificaba, un hospital se tenía que edificar. Y cuando digo iglesia, un lugar donde se congregaban, la iglesia son las personas, pero se tenía que edificar un hospital también. Hoy en día tenemos hospitales en todas partes y estamos muy acostumbrados a ello. Eso es por la influencia de la iglesia. Hay un hospital en París fundado por la iglesia que tiene 1400 años funcionando. 1400 funcionando. Hay una imagen de ahí, se llama Hotel Dieu. Eso no es la original, porque pues no hay un edificio que puede permanecer por 1400 años, pero es una de las antiguas versiones de ese hospital. Sigue funcionando hasta el día de hoy. Y la iglesia es la razón por qué tenemos hospitales como las tenemos. Otro punto, la iglesia nos dio sistemas de adopción y cuidado de huérfanos, las cuales no existían antes. A lo largo de la historia siempre ha sido muy común, y si estudian la historia de diferentes culturas lo van a descubrir, ha sido muy común que los niños fueran arrojados a la basura o ahogados cuando no se les quería. Se aventaban al río, se dejaban en la calle, se ponían en el basurero. Y en algunos casos, en la antigüedad, incluso se vendían a los templos para ser ofrecidos como sacrificios vivos, quemados vivos para algún dios pagano. Los primeros cristianos fueron, los cristianos fueron los primeros en sacar a los bebés de los contenedores de basura y adoptarlos, así como los primeros en abrir centros de adopción para los niños que eran rechazados en sus hogares. Los primeros cristianos reconocieron que todas las personas están hechas a imagen de Dios y merecen una oportunidad en la vida. Jesús era y es pro vida. Y ese concepto para nosotros es como que obviamente, pero eso es solo obvio para nosotros por la influencia que la iglesia y lo que la iglesia enseña, el mensaje de Jesús ha tenido sobre la cultura. Tercer punto, el mensaje de la iglesia le dio dignidad y honor al matrimonio. El adulterio y la prostitución siempre ha prevalecido en muchas partes del mundo y hasta el día de hoy todavía en muchos lugares, pero mucho más antes. Los hombres solían, y en algunos casos todavía lo hacen, compartir sus mujeres como si fueran propiedad con un visita que llegara a su casa. En la antigüedad a menudo visitaban a los hombres, a las prostitutas del templo como parte de su rutina semanal. Es una práctica no solo moralmente moral en sus ojos de las personas antes, sino aceptado socialmente. Pero Jesús fue quien revolucionó la forma más sagrada de ver al sexo entre un hombre y una mujer en el matrimonio. ¿Cómo sería la sociedad si hubiéramos seguido como era antes sin estos conceptos que la iglesia introdujo? Otra cosa, el mensaje de la iglesia le dio a las mujeres y a los niños valor, honor y dignidad. Antes de Jesús y sus discípulos, las mujeres y los niños eran considerados propiedad para ser comprado, vendido, usado y destruido según la discreción del esposo o del padre. El hecho que todos consideramos esto como algo inmoral o inconcebible es un testimonio de la influencia que la iglesia ha tenido sobre la cultura. Para nosotros es normal. Antes de la iglesia eso era una idea completamente revolucionaria.
El mensaje de la iglesia le dio a las mujeres y a los niños, la iglesia ha dado las obras más grandes de arte, música y literatura. Por ejemplo, la Última Cena de Leonardo es aclamado como una de las pinturas más magníficas de la historia del mundo. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina de San Pedro en Roma. Es universalmente aclamado por su grandeza e influencia. Rembrandt, considerado uno de los más grandes artistas visuales de la historia de la humanidad, incluyó varias pinturas bíblicas que se encuentran entre las mejores obras jamás creadas. En la música, Bach, Mozart y Beethoven fueron todos músicos cristianos que dieron forma al sonido de la historia. Las sinfonías se utilizaron por primera vez en las iglesias en el siglo XVI. O sea, las sinfonías que ahora se tocan en teatros, esos comenzaron adentro de la iglesia. El cristianismo no solo ha hecho inmensas contribuciones a la historia con los libros de más influencia en la historia, incluyendo la Biblia, sino que también respalda la literatura en su conjunto, así como la educación superior. La influencia de la iglesia en la música, en las artes y literatura es innegable e inigualable. Pero no es todo. La iglesia creó las bases de nuestros sistemas educativos. Escuchen esto. La escuela dominical, todos hemos escuchado la escuela dominical, empezó como algo muy diferente de lo que es ahora. La escuela dominical se originó entre cristianos que querían que la gente común y pobre tuviera una educación. Antes no tenían acceso a la gente pobre como una educación, no sabían leer. La iglesia dijo, es importante que puedan leer para que puedan conocer a Dios mediante la palabra. Empezaron a enseñarles, por lo que un hombre llamado Robert Raikes decidió comenzar a enseñarles los domingos antes de la iglesia, y eso fue lo que hoy se convirtió en escuela dominical. La mayoría de los colegios y universidades que son bien conocidos hoy en día comenzaron como escuelas cristianas, incluidas Harvard, Yale, Princeton y Columbia University. No termina ahí. El cristianismo creó las bases de la ciencia. Desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII, 13 al 18, cada científico importante explicó sus motivaciones en términos religiosos. Esto incluye Galileo, Isaac Newton, Blaise Pascal y cientos de otros científicos. C.S. Lewis dijo lo siguiente, y esto se puede comprobar con cierta confianza, es que los hombres se hicieron científicos porque esperaban la ley en la naturaleza. Y esperaban la ley en la naturaleza porque creían en un dador de leyes. Sin una fe en el dador de leyes, en Dios de la Biblia, los hombres no hubieran esperado las leyes o orden en la naturaleza, por lo tanto no lo hubieran estudiado científicamente. Se puede deducir que es gracias a la iglesia y la enseñanza de Cristo que se desarrolló la ciencia como lo conocemos hoy. El cristianismo también fue la fuerza más poderosa tras la abolición de la esclavitud, indiscutiblemente. Un hombre muy famoso por haber participado en eso es William Wilberforce, y muchos otros, movidos por sus convicciones cristianos, fueron los que dedicaron sus vidas a la abolición de la esclavitud. La esclavitud siempre existió durante toda la historia del mundo. Nunca se empezó a hacer algo al respecto hasta que la iglesia fue influenciando a las personas, básicamente convenciendo a la cultura que todos tienen valor porque todos fuimos creados a la imagen de Dios y todos tenemos derechos, y por eso se desarrollaron los derechos humanos y se acabó con la esclavitud. Por último, la iglesia es la fuerza más poderosa en la obra de caridad. Casi todas las organizaciones caritativas tienen su concepción en la influencia cristiana. Comedores, bancos de comida, ayuda en desastres, rescate de tráfico de sexo, programas para niños vulnerables, albergues de todo tipo. Se han salvado e impactado innumerables vidas gracias a los principios cristianos de amar al prójimo y cuidar de los pobres. Amigos, la iglesia tiene la misión más importante y tiene el impacto histórico más grande, el récord de impacto más grande. Nada se compara con lo que Dios ha hecho mediante su iglesia. Su iglesia, los hombres y mujeres que creen en Jesús y siguen sus mandamientos.
Por último, yo creo que deberíamos de querer ser parte, deberíamos ser parte de la iglesia, porque la iglesia tiene el futuro más emocionante. Tiene el futuro más emocionante. Todos queremos ser ganadores. Si tú puedes elegir estar en un equipo profesional, tú querrías y yo querría estar con los mejores jugadores para ser los campeones. Todos queremos ser ganadores. Jesús es el campeón de campeones, el victorioso sobre la muerte y sobre el pecado, el invicto y soberano de la creación, y los que formamos parte de su iglesia vamos a disfrutar de su victoria, de su herencia y de su reino por toda la eternidad. La iglesia tiene el futuro más emocionante. Quiero compartirles algunos pasajes de la Biblia que hablan de esto. Juan 14, 2 al 4 dice lo siguiente: en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, hablando a Jesús. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar ahí. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ese es el futuro de la iglesia. Estaremos con el Señor en el lugar que Él está preparando para nosotros. Y hay más. Apocalipsis 21, 1 al 4 dice: después vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ella y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ese es el futuro de la iglesia. Por eso tú deberías ser parte de la iglesia. Tiene la misión más importante, tiene el récord más impactante, tiene el futuro más emocionante de cualquier otra cosa. Y la verdad es que ni siquiera describe todas las cosas, porque no tenemos la capacidad de entenderlo. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, dijo: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Diría Jesús, si le preguntaras: ¿quién es tu iglesia? Él diría: son los que me aman, los que obedecen mis mandamientos. Y eso es lo que tiene preparado para los que aman a Jesús, los que son la iglesia. Amigos, estoy aquí para decirles que tú has sido invitado para formar parte de esta increíble iglesia, que tiene la misión más importante que cualquier otra que puedes elegir. Tiene el récord más impactante de cualquier otra cosa en la cual te puedes involucrar en la vida, y tiene el futuro más emocionante, el mejor que te puedes imaginar. Y Dios, nuestro buen Dios, te está invitando por medio de su Hijo Jesucristo a formar parte de su iglesia. Formar parte. Ahora, la pregunta que sale de ese es entonces: ¿cómo puedo ser parte de la iglesia? Si he sido invitado, ¿cómo puedo ser parte de la iglesia? En verdad, uno no puede elegir ser o no ser parte de la iglesia. No es elección nuestra. Uno solo puede elegir creer y confesar a Jesús como Señor, o no creer y confesarlo como su Señor. Esa es la decisión que está en nuestras manos. Porque si uno recibe el mensaje de salvación y cree y confiesa a Jesús como su Señor, esto es lo que sucederá. ¿Están listos? Dios nos salva de la esclavitud y la condenación del pecado. Nos da su Espíritu Santo, nos adopta como sus hijos, nos da vida eterna, nos hace ciudadanos de su reino y nos hace parte de su iglesia. Todo eso sucede cuando creemos en y confesamos a Jesús como nuestro Señor. Es increíble. ¿Qué deberías de hacer entonces? Esa fue la pregunta que le hicieron al apóstol Pedro la primera noche, el día que comenzó la iglesia. Él se puso de pie y predicó a miles de personas que estaban ahí acerca de Jesús, y como ellos habían sido culpables de su muerte y ellos sintieron temor y le preguntaron: Pedro, ¿qué debemos hacer? Y eso es lo que él les respondió. Dijo: arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que estaban escuchando. Para sus hijos, los hijos de los que estaban escuchando, y para todos los que están lejos. Eso incluye a nosotros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios
llame. ¿Qué debes de hacer? Y diría Pablo, arrepiéntete y bautízate, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que, como nosotros llegamos a ser parte de la iglesia. La iglesia no es perfecta aún. Cuando venga Cristo la va a perfeccionar. Por lo pronto, la iglesia es imperfecta porque está hecho de personas como tú y yo. Y está hecha para personas como tú y yo. Y Dios te está invitando hoy. Y yo, de parte de Dios, estoy extendiendo esa invitación. Y la invitación es esta: ven y sé parte. Sé parte de la iglesia que tiene la misión más importante, el récord más importante, el futuro más emocionante. ¿Aceptarán la invitación? Esa es entre ustedes y Dios. La invitación ahí está. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser parte? Ya lo vimos. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Y síguelo. Y tú también podrás ser parte de la iglesia. Yo quiero orar por ustedes. Yo sé que hay personas que están escuchando. Indiscutiblemente hay algunas personas que nunca se han arrepentido de sus pecados y nunca han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy es la oportunidad que ustedes tienen para hacerlo. Y mi oración es que ustedes también pueden ser parte de lo que Dios los está invitando a formar parte. Quiero orar por ustedes, y mientras yo oro, ustedes hablen con Dios y escuchen lo que el Espíritu Santo les está llamando a hacer. No desaprovechemos esta increíble oportunidad, esta oferta, esta invitación que nuestro buen Dios nos está haciendo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por lo bueno que eres, por amarnos tanto. Gracias por tu palabra que nos enseña qué es tu iglesia. Gracias, Jesús, por establecer tu iglesia y por invitarnos a ser parte. Nos has creado para formar parte de algo importante, algo valioso, algo que cambiará el mundo. Y esa es la iglesia, Señor. Y sí, la iglesia ha cometido errores. Nuestra iglesia ha cometido errores. Y yo sé que hay gente que ha tenido malas experiencias y piensan que quizás tienen miedo de ser parte, o piensan que no es lo que en verdad es, Padre. Yo te pido que nos ayudes a entender qué es la iglesia en verdad, y que podamos entender que nosotros, que somos imperfectos, hemos sido invitados a ser parte de la iglesia que por lo pronto es imperfecta, pero ha hecho tanto bien, Señor, y que la iglesia a la cual tú amas y la cual tú usas para hacer tu voluntad. Padre, te pido que haya personas el día de hoy que acepten la invitación de llegar a ser parte de tu familia, parte de tu reino, parte de tu cuerpo. Que ellos pueden conocer la salvación y que ellos pueden comenzar a capacitarse para las buenas obras que tú los estás llamando para hacer, Señor. Haz tu voluntad de nosotros. Ayúdanos como iglesia a emocionarnos por ser parte de la iglesia y seguir llevando a cabo tu misión, nuestra misión como iglesia en el mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.